Hola, hoy vamos a analizar uno de los capítulos más determinantes de la historia. A menudo lo hemos oído como el descubrimiento de América, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver que lo que ocurrió hace más de 500 años fue mucho más que un simple encuentro. Fue la imposición de un sistema sobre un continente entero, y vamos a ver exactamente cómo se hizo. Para entender todo este proceso, la pregunta del millón es ¿cómo se llega a dominar un continente? Ojo, porque la respuesta no está solo en las espadas o los cañones. Fue un proceso súper complejo, que se apoyó en bases legales, religiosas y, por supuesto, económicas. Vamos a desgranarlo. Venga, pues empezamos por el principio, como debe ser. Para entender la dimensión de lo que pasó, de lo que se transformó y de lo que se perdió, primero tenemos que echar un vistazo a cómo era América justo antes de que llegara Colón en 1492. Es que América no era un continente vacío, ni mucho menos. Era un auténtico mosaico de civilizaciones. Teníamos imperios enormes y complejísimos como el azteca en México o el inca en los Andes. Estaban los mayas, con unos conocimientos matemáticos y astronómicos increíbles. En muchísimas otras comunidades, como los taínos en el Caribe, que fueron los primeros en tener contacto con los españoles. Cada uno tenía su propio mundo, sus leyes, su cultura, un universo que estaba a punto de cambiar para siempre. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo justificas que vas a tomar el control de todo eso? Pues, como decíamos, no se hizo solo por la fuerza. Se creó una especie de manual de instrucciones, una base legal y religiosa que le daba una apariencia de legitimidad a la conquista. Veamos cómo funcionaba. En esta historia las cartas están repartidas de forma muy clara. A un lado, las potencias europeas. Los agentes sobre el terreno eran los conquistadores, como Hernán Cortés o Pizarro, pero también los funcionarios de la corona, los religiosos. Y al otro lado, todos los pueblos originarios de América. Y un poco más tarde se les unieron, a la fuerza, millones de africanos esclavizados. Ellos se convirtieron en la mano de obra sobre la que se levantó todo el edificio colonial. Una de las herramientas legales clave fueron las capitulaciones. A ver, para que nos entendamos, pensemos en ellas como si fueran contratos de negocio. La corona, por ejemplo la española, le decía a un conquistador: «Oye, te doy permiso oficial para explorar y conquistar en mi nombre. A cambio, un pellizco de todo lo que consigas, el llamado quinto real, es para mí». Esto, en la práctica, convertía la conquista en una especie de empresa privada con patrocinio estatal. Y si el argumento legal no era suficiente, siempre quedaba la justificación divina. Aquí es donde entran las bulas papales. Eran básicamente el visto bueno de la Iglesia. El Papa, desde Roma, concedía a los reyes de España y Portugal el derecho a reclamar esas tierras. La excusa: la misión de evangelizar a sus habitantes. De cara al resto del mundo, esto transformaba una invasión en una obra pía. Y este andamiaje legal se montó a una velocidad de vértigo. Fijaos, todo empieza en 1492 con ese contrato que firma Colón. Solo 2 años más tarde, 2 años, España y Portugal ya se están repartiendo el continente como si fuera una tarta con el Tratado de Tordesillas. Y a partir de ahí, durante siglos, un goteo constante de reales cédulas que dictaban hasta el más mínimo detalle de la vida en las colonias. Vale, ya tenemos la justificación legal y religiosa. Ahora toca el siguiente paso: controlar el territorio y, sobre todo, a la gente. Vamos a ver ahora los sistemas que se inventaron para dominar la tierra y a sus habitantes de forma efectiva. Y aquí aparece una de las piezas maestras del sistema: la encomienda. Ojo, porque el nombre engaña. Sonaba casi bien. La corona le encomendaba a un colonizador, el encomendero, que cuidara y cristianizara a un grupo de indígenas. Pero la realidad era otra. A cambio de esa protección, comunidades enteras estaban obligadas a trabajar para él y a pagarle tributos. En la práctica, era una forma de servidumbre encubierta. Para que nos hagamos una idea más clara, imaginemos que hoy, de repente, a una sola persona se le da el control absoluto sobre el trabajo y los recursos de todo un pueblo. No es que fuera dueño de las personas, como en la esclavitud, pero sí era dueño de su tiempo, de su esfuerzo y de los frutos de su tierra. Ese era el poder inmenso del encomendero. Y ese poder era prácticamente total a nivel local. El encomendero controlaba la tierra, decidía quién trabajaba en las minas o en las haciendas, a menudo actuaba como juez, tenía acceso a todos los recursos naturales, se convertía de facto en el señor de ese territorio y de su gente. Y claro, para organizar todo este tinglado hacía falta un marco legal. Y ese marco fueron las leyes de Indias, un conjunto gigantesco de normas que lo regulaban absolutamente todo. Y aquí viene lo interesante. A veces incluían artículos que, sobre el papel, protegían a los indígenas de los abusos más brutales. Pero su función principal era otra: organizar y asegurar el control de la corona sobre las colonias. Eran las reglas del juego, sí, pero un juego en el que las cartas ya estaban marcadas. Hemos hablado de leyes, de contratos, de sistemas de control. Pero, ¿cuál fue el coste humano de todo esto? Ahora vamos a centrarnos en el impacto real,
el día a día de esta dominación para millones de personas. La conquista militar se asentó sobre 4 pilares. El primero, el más evidente, la fuerza bruta. El segundo, la tecnología militar, como las armas de fuego, el acero o los caballos, que causaban pavor. El tercero, y esto fue clave, la astucia política, para aprovechar las enemistades que ya existían entre distintos pueblos indígenas. Y el cuarto, un arma invisible pero letal, las enfermedades. El sarampión, la viruela, para las que los nativos no tenían defensas y que causaron estragos. El resultado de todo esto fue, bueno, el gráfico habla por sí solo. Una pérdida casi absoluta de autonomía. Antes de 1492, las sociedades indígenas se gobernaban a sí mismas. Después de la conquista, esa capacidad de decisión desapareció. Perdieron el control sobre sus tierras, su forma de vida y al final sobre su propio destino. Y la consecuencia más terrible fue una catástrofe demográfica sin precedentes. La población se desplomó, no solo por las guerras, sino por el trabajo forzado en condiciones inhumanas y sobre todo por el impacto de esas enfermedades. Hay cálculos que hablan de una caída de hasta el 90% de la población en algunas zonas. Sus sociedades simplemente se desmoronaron. Y junto a la dominación física vino la cultural, que fue igual de implacable. Se derribaron templos para construir iglesias encima. Se impuso una nueva religión, un nuevo idioma. Se sustituyeron sus formas de gobierno tradicionales. Con el tiempo, muchas lenguas, costumbres y conocimientos ancestrales se perdieron o tuvieron que mantenerse vivos en secreto, en la clandestinidad. Que llegamos a la parte final, porque podríamos pensar que todo esto es historia antigua, algo que pasó hace 500 años, pero vamos a ver cómo sus ecos resuenan y muy fuerte en el presente. Hay una idea en la que coinciden muchísimos historiadores y que lo resume todo. Que ese sistema colonial, basado en la jerarquía y la explotación, no se borró con las independencias. Sentó las bases de la desigualdad que todavía hoy vemos en muchas sociedades de América Latina. Las estructuras de poder que se crearon entonces tienen unas consecuencias que llegan hasta nuestros días. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Cuando hoy vemos cómo se distribuye la tierra en muchos países de América, o la riqueza, o quiénes ocupan los puestos de poder, ¿cuánto de todo eso es una herencia directa de aquellas estructuras que se impusieron a la fuerza hace 5 siglos? Entender ese pasado, como vemos, es absolutamente fundamental para comprender el presente.